Las llanuras áridas se extienden sin fin, hasta perderse en el horizonte abrazado por un sol implacable. Aquí, donde la tierra cruje bajo el fuego del mediodía, los caminos salvajes guardan las huellas de depredadores ancestrales. El rugido del rey de la sabana retumba como un trueno, proclamando su dominio junto a su manada. Pero a la distancia, resuena otra voz, la risa escalofriante de la reina y su clan voraz, un ejército de sombras que representa la amenaza más temida. Cuando el león se alza, las hienas se dispersan. Cuando el clan de las hienas se cierra en círculo, la manada del león enfrenta un peligro mortal. Durante millones de años, estos dos rivales naturales han chocado sin descanso, atrapados en una lucha eterna por responder una sola pregunta: ¿quién reina realmente en la sabana africana? Bienvenidos a Leones contra Hienas, el choque de depredadores en la sabana. Bajo la luz dura del mediodía, la sabana africana parece brillar como metal al rojo vivo. Su aparente calma es solo un velo. Aquí, la vida y la muerte se miden en zarpazos, colmillos y decisiones tomadas en un latido. El león porta la corona, sí, un titán de músculos y estrategias. Entre los depredadores de estas tierras, su poder físico es legendario. Pero un solo león, aislado en el océano de pastos, no puede resistir la marea unida de un clan entero de hienas manchadas. En las praderas de Temeda Triandra, más de 20 hienas convergen como una tormenta que gira sobre sí misma. Su risa, ese eco agudo y fantasmal, no es un juego, es un arma. Cercan a su objetivo con carcajadas que muerden los nervios, presionando sin descanso hasta quebrar el ánimo. El león solitario resiste con furia, lanza golpes como masas y arremete con estallidos de fuerza. Pero la marea gris y moteada lo encierra, lo acorrala, lo somete con la simple ley del número. Entonces, el equilibrio se parte en dos. Dos refuerzos emergen entre la hierba como sombras doradas. Con la llegada de apenas 2 leones, la balanza cambia. La unión hace músculo, hace coraje, hace territorio. Incluso las hienas, maestras del trabajo en equipo, entienden que la aritmética no siempre vence a la fuerza templada en unidad. El choque termina con un rugido que corta el aire, y el clan retrocede en un retiro áspero, salpicando polvo con sus patas. 2 contra muchos. ¿Es esta la respuesta al viejo duelo entre reyes y carcajadas? La sabana guarda el secreto, por ahora. Este escenario abierto, ni selva cerrada ni desierto desnudo, es un gran teatro donde el ritmo es implacable. Las planicies ondulan, los árboles solitarios marcan el horizonte, y los abrevaderos brillan como espejos frágiles. No son paisaje, son protagonistas. Cada amanecer suma un capítulo más a la historia interminable de existir. En temporada de migración, millones de ñus tejen ríos vivos a lo largo de más de 1.600 kilómetros, arrastrando tras de sí polvo, esperanza y hambre. No son solo presas, son un eslabón indispensable para que la rueda gire. Dispersos en la llanura, los baobabs se elevan como fortalezas naturales, alcanzando cerca de 30 metros y guardando cientos de litros de agua en sus troncos, un tesoro líquido para la sequía. Las acacías, con sus copas en forma de paraguas, alimentan a las jirafas,
los seres más altos de la tierra, y dan sombra a quien se atreve a esperar. Y en los bebederos, el silencio es un engaño. Allí, cocodrilos inmóviles son resortes contenidos, listos para lanzarse cuando la sed obliga a bajar la guardia. La sabana no pertenece solo a los gigantes. Búfalos que rondan las 1,000 kilos y elefantes de varias toneladas conviven con escarabajos peloteros, los incansables limpiadores que reciclan desechos y oxigenan la tierra. Todo entra en juego, todo importa. Leones y hienas compiten con fiereza. El león está en la cima de la cadena, pero la hiena, cuando se vuelve legión, no se rinde ni se inclina. En este escenario dinámico, cada especie afila su estrategia para no desaparecer. Sobre un territorio que supera los 13 millones de kilómetros cuadrados, desde el este hasta el sur de África, cada esquina cuenta una historia distinta que repite una verdad común: el equilibrio es frágil. Los leones no son solo símbolos, son gobernantes. Un macho puede rozar los 250 kilos, medir más de 3 metros de largo y alzarse casi 1,2 metros a la cruz. Cuando explota, alcanza velocidades cercanas a los 80 kilómetros por hora en sprints breves. Su dominio no nace solo del músculo, sino del ingenio. Viven en manadas de 10 a 15 miembros, donde las leonas, cazadoras expertas, coordinan emboscadas perfectas, usando la sombra de una acacia para acortar la distancia antes del salto decisivo. Al cazar, no solo sobreviven, regulan poblaciones de herbívoros, evitan el sobrepastoreo y mantienen a la pradera respirando. Frente a ellos, las hienas manchadas son las desafiantes incansables. Con alrededor de 70 kilos de peso, su silueta engaña. La mordida alcanza cerca de 1100 sí, una prensa viviente capaz de partir huesos que otros depredadores descartan. No son meras carroñeras. Son cazadoras inteligentes, tácticas, capaces de abatir presas grandes, como búfalos, cuando el clan se organiza y la paciencia se vuelve puñal. En las llanuras resecas, son quizá las únicas que logran poner cautela en el corazón del rey. Y aunque el rencor entre ambos es antiguo, su choque moldea la vida de todos. Un estudio reciente calcula un solapamiento del 58,6% en sus fuentes de alimento, demasiada coincidencia para evitar el enfrentamiento. Sin embargo, esa rivalidad constante sostiene la balanza, impide que uno lo controle todo y empuja al otro a perfeccionar su estrategia. Así, bajo el oro interminable de las hierbas, la lucha continúa. Cada carrera, cada dentellada, cada rugido, una nota más en la sinfonía de la naturaleza indómita. Cuando la primera luz del día se filtra entre las ramas del mopane, el Parque Nacional Chobe despierta. Cada brizna de hierba, cada piedra y cada sombra parecen guardar secretos de supervivencia. Este es un reino de contrastes. La fuerza de los leones contra la astucia de las hienas, la sequía que todo lo consume contra los ríos que todavía resisten, la calma aparente frente a la violencia que puede estallar en segundos. Los leones de Chobe no son solo depredadores, son soberanos. Cazan con una precisión quirúrgica. Cada zancada es un equilibrio perfecto entre músculo y estrategia. Sus presas predilectas son búfalos y cebras, pero aquí, donde el agua escasea y la hierba se seca, el éxito ronda apenas el 25 al 30%. Los machos, de hasta 190 kilos, suelen dejar la caza a las hembras, aunque cuando entran en acción lo hacen para decidir el desenlace con un golpe devastador.
Las hienas, en cambio, encarnan la resiliencia. Sus mandíbulas, capaces de triturar huesos como ramas secas, son armas temibles. Un clan puede superar los 70 individuos, una fuerza que se mueve como un ejército ruidoso. Su táctica no es la explosión, sino la resistencia. Con corazones enormes para su tamaño, pueden correr más de 8 kilómetros sin detenerse, desgastando a ñus y cebras hasta hacerlos caer. En Chobe, nada se obtiene gratis. Cada bocado tiene dueño y precio, y leones y hienas se enfrentan una y otra vez por los cadáveres que marcan la tierra. Según estudios recientes, las hienas logran arrebatar hasta un 63% de las presas cazadas por los leones en esta región. Pero no siempre la victoria les pertenece. Cuando las leonas se unen y los machos rugen desde la retaguardia, incluso una multitud de hienas debe retroceder. La clave está en la unidad. Donde las hienas se organizan como batallones, los leones responden con el instinto de proteger a su orgullo. En los últimos charcos de agua, las tensiones hierven. Estos oasis son más que puntos de vida, son campos de batalla. Los herbívoros llegan agotados, los cocodrilos acechan desde abajo, y sobre ellos, leones y hienas esperan su momento. Los felinos apuestan por la fuerza bruta, los cánidos moteados por la paciencia y la estrategia. Cada encuentro redefine no solo su relación, sino también el equilibrio del ecosistema entero. Porque en Chobe, la lucha no es puro instinto, es un duelo constante entre poder y resistencia. Entre el rugido grave que hace temblar la tierra y la risa inquietante que corta el aire como un cuchillo invisible. Un choque que no se detiene al caer el sol, sino que se intensifica en la oscuridad, cuando las estrellas son testigos de una batalla milenaria. En las noches del Parque Nacional Chobe, cuando la luna ilumina las llanuras y la brisa acaricia la hierba seca, la sabana se convierte en un escenario de estrategia pura. Las leonas, ágiles y silenciosas, avanzan como sombras entre el pasto, usando cada resquicio de penumbra y cada destello de luna para acercarse a sus presas. A una distancia de apenas 50 a 100 metros, sus pasos son tan ligeros como el viento, pero esconden músculos tensos, listos para estallar. Cuando atacan, apuntan a los puntos débiles: cuello, patas traseras o vientre. Su mordida, de unos 650 si, golpea como un martillo invisible que rompe la resistencia del animal. Los machos, más pesados, se mantienen en los bordes, como guardianes. Ellos rara vez cazan, pero cuando lo hacen, su fuerza basta para derribar un búfalo adulto en segundos. Sin embargo, incluso los reyes pierden coronas en la oscuridad. Siempre hay ojos vigilantes, siempre hay un clan numeroso dispuesto a retar su autoridad. Las hienas, con su táctica de mapping, no se esconden. Llegan como tormentas de risas agudas, ladridos y caos. Su estrategia es simple y mortal: encerrar, agotar, intimidar. Aunque un león triplica su peso, las hienas saben que en grupo pueden arrinconar al más fuerte. La clave está en la proporción. Cuando las hienas son 3 por cada león, la victoria casi siempre es suya. En cambio, cuando la manada de leones alcanza los 10 o más miembros, la resistencia se multiplica y sus posibilidades de defender un cadáver rozan el 65%. El conflicto entre estos titanes no es un duelo vacío, es la maquinaria que mantiene en marcha al ecosistema. Los leones regulan las poblaciones de herbívoros, cazando a los viejos, a los débiles, a los enfermos. Gracias a ellos, las manadas se mantienen fuertes y el pasto tiene oportunidad de regenerarse. Pero cuando las hienas logran arrebatar más de la mitad de esas presas, los leones se ven forzados a cazar más seguido, intensificando la presión sobre cebras e impalas. Un efecto en cadena que transforma cada rincón de la sabana.
La rivalidad impulsa la evolución. En Chobe, los leones han aprendido a vivir en grupos más grandes, de 10 a 15 individuos, para resistir los asaltos de clanes numerosos. Pero esta estrategia tiene un precio: más bocas que alimentar, más riesgo de hambre en épocas de sequía. Las hienas, por su parte, perfeccionan sus métodos de coordinación. Chillidos fantasmales para dividir a los leones, ataques desde varios ángulos y emboscadas que confunden incluso a los más experimentados. Cada encuentro es una lección, cada cicatriz un recordatorio de que en este mundo solo sobreviven los más adaptables. En este tablero vivo, la naturaleza no ofrece treguas. La lucha entre rugidos y risas no es solo un combate por la carne fresca, es la esencia misma de la vida en la sabana. Un pulso eterno entre fuerza y estrategia, entre orgullo y manada, entre reyes y sombras. En el ecosistema Serengeti Mara, que se extiende entre Tanzania y Kenia, la naturaleza late con una fuerza incomparable. Aquí, millones de ñus, cebras y gacelas recorren más de 1000 kilómetros en un viaje cíclico, siguiendo las lluvias y el brote de pastos frescos. Esta gran migración convierte la llanura en un río viviente de cuerpos, polvo y mugidos, un espectáculo que atrae tanto a cazadores como a carroñeros. Los leones aguardan ocultos entre la hierba alta, usando su camuflaje dorado como un velo de muerte. Un salto certero de un macho adulto, que puede superar los 190 kilos y medir casi 3 metros, basta para derribar a un ñu con brutal eficacia. Las hienas, en cambio, no apuestan a la sorpresa, sino a la resistencia. Con corazones desproporcionadamente grandes para su tamaño, corren kilómetros hasta que la presa cae agotada. Sus chillidos y risas fantasmales siembran pánico entre los rebaños, separando los jóvenes y débiles para cerrar sobre ellos un círculo de colmillos. Pero la historia aquí se complica con un tercer actor: los leones nómadas. Jóvenes expulsados de sus manadas o errantes solitarios que buscan territorio. Ellos irrumpen en los dominios establecidos, desafían a los machos dominantes y muchas veces matan a las crías para imponer su linaje. Este ciclo brutal debilita a las manadas por temporadas enteras, y en ese vacío, las hienas prosperan. Un clan de 50 o más individuos puede apoderarse de territorios claves y hasta controlar el acceso a bebederos vitales. Cuando un orgullo de leones se mantiene fuerte, con machos robustos y hembras coordinadas, logran defender su terreno. Pero si se dispersan o pierden a sus líderes, el equilibrio se rompe. Entonces las hienas, pacientes y organizadas, toman el control. Esta pugna no es solo territorial, es la llave del destino del Serengeti Mara. Si los leones caen, las hienas crecen sin freno, aumentando la presión sobre gacelas y otros herbívoros pequeños. Un estudio reciente señala que la sobreproducción de hienas puede reducir en un 20% sus poblaciones en apenas 5 años. El impacto no se queda ahí. Con menos herbívoros pastando, los pastizales se transforman, cambian las especies de hierbas, se altera la regeneración y todo el ciclo de vida se ve trastocado. Cada rugido y cada carcajada en este lugar resuenan mucho más allá de la confrontación. Son las notas de un equilibrio delicado que sostiene a millones de vidas. Bajo los cielos infinitos del este africano, entre Tanzania y Mozambique, se alzan los bosques de Miombo Oriental, un mundo antiguo donde la vida se entrelaza en un tejido de raíces y sombras. Los braquistes, con copas que se abren como paraguas verdes, alcanzan más de 15 metros y tiñen el horizonte de oro y cobre durante la estación seca. Este ecosistema, lejos de ser árido, es un tesoro de biodiversidad. Aquí cada criatura, desde los insectos diminutos hasta los elefantes colosales, cumple un papel en el equilibrio. En el norte de Tanzania descansa otra joya, el cráter del Ngorongoro, una caldera volcánica de más de 600 metros de profundidad y 260 kilómetros cuadrados de extensión.
Desde lo alto, parece una pintura viva. Praderas abiertas, bosques dispersos y un lago alcalino donde miles de flamencos tiñen el agua de rosa. Dentro de este recinto natural viven más de 25.000 grandes mamíferos, un microcosmos perfecto de la sabana. Ñus, cebras y búfalos fluyen en manadas inmensas, removiendo el suelo con sus cascos y fertilizándolo con sus desechos, un ciclo continuo que mantiene la tierra fértil. Pero el Ngorongoro también es territorio de depredadores. Leopardos acechan entre ramas, guepardos cruzan la llanura como flechas vivas, y leones rugen con una densidad sin igual, entre 60 y 70 en un espacio reducido, lo que convierte a este cráter en uno de los lugares con más leones del planeta. Cada día es un teatro de emboscadas, persecuciones y rugidos que sacuden la calma aparente. Las hienas, sin embargo, no se quedan atrás. Su risa metálica acompaña cada cacería, esperando el instante preciso para robar lo que otros ganaron con sangre. Aquí, a diferencia de otras regiones, los leones ejercen una presión aplastante. Estudios revelan que hasta el 70% de las presas capturadas por las hienas terminan en las fauces de los felinos. Con sus melenas negras y cuerpos imponentes, los machos dominan el terreno y no dudan en abatir a hienas aisladas. De hecho, se estima que los leones son responsables de más de la mitad de las muertes adultas de hienas en este cráter. Aún así, las hienas no se rinden. Forman círculos defensivos alrededor de sus crías, lanzan llamados escalofriantes para invocar refuerzos, y convierten su risa en un arma psicológica capaz de sembrar dudas incluso en los reyes. Su estrategia no es vencer en cada combate, sino resistir en el tiempo, desgastar y buscar oportunidades en la abundancia que ofrece este enclave único. El Ngorongoro es un recordatorio de que la sabana no es lineal ni simple, es una red de fuerzas en tensión. El poder del león, con su brutalidad y presencia, se enfrenta a la astucia de la hiena, que convierte cada debilidad en ventaja. En este cráter, donde la abundancia parece infinita, la lucha es más feroz que nunca. En el corazón del sur de África, entre el desierto del Namib y las extensas praderas, se abre un territorio singular, la sabana boscosa de Namibia. Aquí, la vida se aferra a la dureza del clima. Los camelthorn, árboles que superan los 20 metros de altura, hunden sus raíces hasta 45 metros bajo tierra, buscando agua escondida en las profundidades. Sus ramas plateadas ofrecen sombra y alimento en un mundo abrasado por el sol. Entre llanuras secas corren cauces fantasmas, como los ríos Sanan y Kumib, que solo fluyen en temporada de lluvias. Aun cuando parecen desiertos, sus orillas verdes se convierten en refugio de cebras, oryx y gacelas. Al fondo, las montañas bajas, como Brandberg, proyectan sombras escasas pero vitales, mientras el viento del desierto arrastra el aroma áspero de la tierra caliente. En este paisaje extremo vive un linaje especial, los leones adaptados al desierto. Con paciencia infinita, son capaces de resistir días sin beber, siguiendo presas como oryx y cebras a través de kilómetros de polvo. Su supervivencia no depende solo de la caza, sino de la disciplina de ahorrar energía en un territorio donde cada gota cuenta. Pero las hienas también recorren estas llanuras. Acechan a los rebaños en silencio, aguardando la hora en que la sed los acerca a los cauces secos. Entonces, se lanzan con precisión, rompiendo la frágil calma con su avance organizado. Cada ataque es un recordatorio de que, incluso en el desierto, la risa de la hiena anuncia caos. Más al este, se alza una joya salvaje, el Parque Nacional Etosha, un santuario de más de 22.000 kilómetros cuadrados donde la vida resiste contra todo pronóstico. En el centro brilla el pan de Etosha, un lago salado que, durante la estación seca, se convierte en un espejo blanco bajo el sol.
Pero cuando llegan las lluvias, renace como un vasto lago temporal que atrae a miles de flamencos, pintando de rosa el horizonte. Alrededor del pan, la sabana se cubre de mopanes y acacias, refugio de elefantes gigantes, de hasta 5 toneladas, que rompen ramas y abren senderos con su paso lento. Con una población de más de 2.500 individuos, los elefantes de Etosa son arquitectos del paisaje, sembrando semillas y manteniendo la tierra fértil. Entre tanta abundancia de herbívoros, los leones de Etosa reinan con fuerza. Con unos 350 a 400 ejemplares, su densidad es de las más altas del mundo. Sus rugidos retumban de noche como tambores de guerra, anunciando dominio en la vasta oscuridad. Pero su poder se enfrenta a la perseverancia de clanes de hienas que, aunque más pequeños aquí que en Chobe o el Serengeti, siguen siendo rivales temibles. Los enfrentamientos son frecuentes en los abrevaderos de Ocaucuejo o Alali. En noches de luna, mientras las cebras y los antílopes beben nerviosas, los leones acechan desde las sombras y las hienas rondan como espectros incansables. Una sola chispa basta para encender la batalla, un rugido que corta el aire, un chillido que lo rompe, y la lucha comienza bajo el cielo estrellado de Namibia. Aquí, más que en ningún otro sitio, el enfrentamiento entre leones y hienas no es solo un duelo de poder, es la garantía de que el ecosistema siga funcionando. Cuando los leones arrasan con demasiadas hienas, los cadáveres quedan sin procesar, esparciendo enfermedad. Cuando las hienas presionan en exceso, los leones deben cazar más y desgastan a los herbívoros. Este vaivén, esta danza de conflicto, sostiene el delicado equilibrio de la sabana. Cuando llegan las primeras lluvias de noviembre, la sabana despierta como si la tierra entera respirara de nuevo. Los ríos secos se llenan de vida, los charcos olvidados se convierten en espejos, y las praderas se visten con un manto verde que alcanza hasta 1,5 metros de altura. El aire se impregna del aroma fresco de la hierba húmeda. Mientras las acacias florecen en tonos dorados, pintando el paisaje con destellos de sol. Este renacer cambia las reglas del juego. Para los leones, la hierba alta es un arma de doble filo. Ofrece camuflaje perfecto para emboscadas, pero al mismo tiempo reduce la visibilidad y ralentiza sus acercamientos. Para las hienas, el terreno blando y resbaladizo supone un reto, pero no las detiene. Su resistencia se impone, aunque cada persecución les exige un gasto mayor de energía. Aquí entra en juego el engranaje perfecto de los clanes de hienas. Organizados como relojes de carne y hueso, cada miembro cumple un rol definido. Los adultos más fuertes lideran la carrera, hostigando a la presa. Los más jóvenes la rodean y cierran las salidas. Otros se mantienen en retaguardia, listos para bloquear cualquier escape. Esta coordinación aumenta en un 25% la eficacia de sus cacerías durante la temporada de lluvias. Y en el centro de esta sociedad está el matriarcado. Las hembras, más grandes y dominantes, deciden la estrategia, protegen a las crías y lideran las confrontaciones. Las crías de hiena, frágiles en sus primeros meses, enfrentan un riesgo enorme bajo lluvias frías e inundaciones. Pero la fuerza de la sociedad matriarcal reduce las pérdidas. No solo la madre cuida a su cachorro, sino también las hembras aliadas, creando una red de protección que garantiza la supervivencia de la nueva generación. Esta cooperación convierte a los clanes en familias sólidas, donde cada vida cuenta. En medio del barro y los pastizales espesos, las hienas despliegan tácticas de caza aún más ingeniosas. Empujan a los ñus hacia terrenos blandos, donde sus patas se hunden y su velocidad disminuye. Con mordidas capaces de ejercer más de 1100 sí, las hienas se enfocan en tendones y articulaciones, colapsando animales que les doblan en peso. El barro, que para otros depredadores es obstáculo, para ellas se convierte en aliado.
La temporada de lluvias revela también el ingenio de los leones. Obligados a recorrer hasta 25 kilómetros diarios en busca de presas dispersas, se apoyan más que nunca en la cooperación de las hembras. En grupos de 2 o 4, se acercan a su objetivo bajo la cobertura de la hierba alta. Cuando están a apenas 15 metros, el ataque explota en una coreografía letal, un salto fulminante desde el frente, otro cerrando la retaguardia, y la presa queda atrapada entre colmillos. En estas condiciones, su tasa de éxito aumenta en un 40%, superando a cualquier otro cazador de la sabana. La vida en la estación de lluvias es un pulso constante entre abundancia y riesgo. La hierba crece, el agua fluye, los herbívoros se dispersan, y con ellos, también la tensión entre rugidos y carcajadas. Lo que para unos es un tiempo de renovación, para otros es el inicio de una nueva etapa de guerra silenciosa. En plena temporada de lluvias, la organización social de los leones se convierte en su arma más poderosa. Un orgullo puede reunir entre 3 y 20 individuos, pero lejos del mito de un único rey absoluto, el verdadero corazón de la manada son las leonas. Ellas marcan el ritmo, se encargan de cazar y de criar a los cachorros, mientras los machos, con su imponente fuerza y melena oscura, cumplen el rol de guardianes del territorio. La cooperación es la clave. Mientras las hembras se turnan para vigilar y alimentar a los cachorros, los machos patrullan los límites, ahuyentando intrusos con rugidos que pueden viajar hasta 8 kilómetros en la noche húmeda. Cada rugido es un aviso, un muro invisible levantado con sonido y ferocidad. La seguridad de la manada depende de esta división de tareas, madres que sostienen el futuro y machos que defienden la herencia. Durante esta estación, los cachorros son especialmente vulnerables. Leopardo y hiena acechan, listos para aprovechar cualquier descuido. Por eso, las leonas eligen madrigueras en zonas altas, lejos de inundaciones, y se turnan como centinelas constantes. Cada cachorro que sobrevive representa la continuidad del linaje, y la manada entera lo defiende como un tesoro común. La caza también cambia. Con los herbívoros más dispersos y los suelos resbaladizos, el éxito depende de emboscadas aún más precisas. En grupos de 2 a 4, las leonas se deslizan como sombras invisibles entre la hierba que les cubre por completo. Cuando están a apenas 10 metros, todo ocurre en segundos. Un salto frontal, otro desde un costado, y la presa queda atrapada en una emboscada perfecta. Estas tácticas, refinadas con siglos de práctica, alcanzan tasas de éxito que ningún otro depredador iguala bajo la lluvia. Pero la sabana es un escenario de competencia constante. Las hienas no descansan. Al escuchar los rugidos lejanos o percibir el olor metálico de la sangre, avanzan en masa. Su estrategia es tan fría como efectiva. Esperan a que los leones gasten energía en la caza, y luego llegan como una avalancha de risas estridentes. Con un número 3 veces mayor al de la manada, rodean a los felinos y los obligan a defender su presa con uñas y colmillos. En muchas ocasiones, la presa recién cazada cambia de dueño antes de que los leones logren saborearla. En esta estación, cada día es una prueba de resistencia. El barro, la hierba alta y la abundancia de agua reescriben las reglas de la caza, pero también revelan algo más profundo: la fortaleza social de cada especie. Los leones dependen de su orgullo, de la coordinación entre hembras y machos. Las hienas dependen de su clan, de la astucia colectiva que convierte a individuos más pequeños en una fuerza imparable. La lluvia, que transforma la sabana en un Edén verde, también enciende el choque eterno entre rugidos y carcajadas. Porque en África, incluso la abundancia es motivo de guerra. Cuando la sabana entra en la estación seca, el paisaje cambia de rostro. El sol cae con una furia abrasadora, elevando la temperatura por encima de los 40 grados Celsius. La hierba verde de los meses pasados se convierte en un tapiz quebradizo y amarillento,
Los ríos se encogen hasta dejar grietas en la tierra, y la sombra de las acacias ya no basta para aliviar el sofoco. Es la hora más dura del año, cuando cada criatura debe demostrar hasta dónde resiste. Los herbívoros se ven forzados a congregarse en torno a los grandes ríos que aún conservan agua, como el Mara o el Seronera. Ñus, cebras y gacelas se disputan cada gota, y esa concentración atrae inevitablemente a los depredadores. Pero el recurso es escaso, y el hambre obliga a leones y hienas a cambiar de táctica. Los leones reducen su actividad diurna casi un 20%, reservando energía para cazar de noche, cuando el aire se enfría. Las hienas, en cambio, sacan ventaja de su tolerancia al calor. Pueden cazar incluso bajo el sol ardiente, extendiendo sus incursiones mientras los felinos descansan. En este ambiente de tensión, los encuentros directos aumentan. Sin hierba alta para ocultarse ni ríos caudalosos que dividan territorios, leones y hienas se encuentran frente a frente, con mayor frecuencia y sin espacio para evitar la confrontación. Cada cadáver de ñu bajo el sol se convierte en un campo de batalla, rugidos que estremecen el aire contra carcajadas que hielan la sangre. La sabana seca guarda aún un enemigo mayor, el fuego. Un simple rayo, o la chispa de una actividad humana, puede encender la pradera reseca y liberar un infierno. Cada año, más de 10 millones de kilómetros cuadrados de sabana arden, arrasando todo a su paso. Los animales huyen entre humo y cenizas, y los depredadores pierden no solo su cobertura, sino también gran parte de sus presas, que migran a zonas más seguras. Para los leones, la falta de pasto significa menos emboscadas. Para las hienas, los espacios abiertos favorecen sus persecuciones largas, pero al mismo tiempo reducen las oportunidades de carroñear en silencio. El hambre se convierte en un juez implacable. Un estudio reciente en el cráter del Ngorongoro reveló que en la estación seca hasta un 20% de las comidas de los leones provienen de robar cacerías de hienas. A su vez, un 35% de la dieta de las hienas procede de restos abandonados por los leones. El equilibrio de poder se convierte, entonces, en un intercambio involuntario. Uno caza, el otro aprovecha, y así la rueda de la vida sigue girando incluso en la escasez. En este escenario extremo, los rugidos se hacen más frecuentes y las risas más estridentes. El sol abrasador no solo prueba cuerpos, también mide el temple de dos especies que, aun agotadas, no ceden terreno en su guerra eterna. La estación seca avanza y la sabana parece contener la respiración. La hierba quebradiza se tiñe de amarillo, los abrevaderos se reducen a charcos de barro, y las huellas de los rebaños se concentran alrededor de las pocas fuentes de agua que quedan. En este mundo reseco, cada cadáver se convierte en un tesoro, y al mismo tiempo, en el centro de conflictos despiadados. Los leones, privados de abundancia, se vuelven más selectivos. Para ahorrar energía, atacan solo cuando las probabilidades son altas o se lanzan a arrebatar las presas de otros. Los clanes de hienas, aunque resistentes, también sufren la escasez. Su dieta en esta época proviene en un 35% de restos abandonados por los leones, mientras que los felinos, a su vez, obtienen cerca de un 20% de sus comidas robando directamente a las hienas. Una red invisible de dependencia mutua se revela, enemigos que, sin proponérselo, sostienen la supervivencia del otro. El equilibrio de la sabana no se reduce a este duelo. Otros actores entran en juego. Los leopardos, maestros del sigilo, acechan presas pequeñas y arrastran sus capturas a lo alto de los árboles. Pero en la sequía, ni siquiera las ramas ofrecen seguridad.
Los rugidos de un león o las risas de una hiena pueden obligarlos a abandonar su botín. Para las hienas, esos restos son salvación. Para los leones, una oportunidad de robar sin gastar energía. Los guepardos, veloces como flechas vivas, alcanzan los 110 km/h en persecuciones cortas contra gacelas de Thompson o impalas. Sin embargo, su fragilidad les juega en contra. La llegada de hienas o leones los obliga a rendir el fruto de su esfuerzo. Se calcula que hasta un 20% de sus presas terminan en las fauces de las hienas durante la estación seca. Así, la velocidad más extraordinaria de la sabana también se ve sometida al eterno conflicto entre rugidos y carcajadas. Y mientras los grandes cazadores disputan, el cielo pertenece a los buitres. Con alas que superan los 2 metros, planean en círculos durante horas hasta detectar un cadáver desde cientos de metros. Su llegada en bandadas es una alarma que convoca a todos. Primero ellos desgarran vísceras y tejidos blandos. Luego, atraídos por el festín, aparecen leones y hienas para reclamar lo que queda. Incluso los chacales, discretos y oportunistas, esperan la retirada de los titanes para roer los huesos y aprovechar las migajas. En la sequía, la sabana se revela como lo que es, una cadena viva de interacciones, donde la muerte de un animal no es un final, sino el inicio de un ciclo que alimenta a muchos. Y en el centro de esa cadena, rugen los leones y ríen las hienas, en un pulso eterno que da forma al destino de todos los que habitan estas tierras. Pero la sabana guarda pruebas aún más duras que la simple sequía. El cambio climático. Las estaciones ya no siguen el mismo compás que durante miles de años. Los informes más recientes revelan que en regiones como el Serengeti Mara y el cráter del Ngorongoro, las temperaturas se han elevado en promedio 1.5 grados Celsius en el último siglo. Las lluvias llegan tarde, duran menos, y las sequías se prolongan hasta quebrar la paciencia de la tierra. Los herbívoros, que alguna vez confiaban en un ciclo predecible, ahora deben migrar más lejos y más temprano. Se calcula que un 30% de los ñus mueren durante las estaciones secas prolongadas, víctimas del hambre y la deshidratación. Sus cuerpos se convierten en un recurso codiciado, pero insuficiente, para saciar la feroz competencia entre leones y hienas. Y mientras tanto, los incendios, antes parte natural del ciclo, arden con más frecuencia e intensidad. Tras ellos, las praderas se transforman en campos desnudos donde felinos y hienas no pueden ocultarse, obligados a enfrentarse cara a cara. Un estudio en Kruger reveló que, después de incendios masivos, los choques entre ambos aumentaron un 45%. A esta presión natural se suma un adversario aún más implacable, el ser humano. En los últimos 50 años, un 75% de las sabanas africanas se han transformado en tierras de cultivo, caminos y asentamientos. Los corredores de migración de cebras y ñus han sido bloqueados por cercas y carreteras, alterando la dinámica de caza y forzando a leones e hienas a expandir sus territorios. El resultado: más encuentros directos, más batallas, más tensión. Y no solo se enfrentan entre sí. Los leones atacan ganado, las hienas se aventuran en los poblados, y la respuesta humana suele ser letal. Se estima que en Kenia, cada año mueren más de 200 hienas por envenenamiento o trampas, y que la caza retaliatoria de leones ha aumentado un 10% en los últimos 5 años. La guerra eterna de la sabana ya no se libra solo bajo el sol africano. Ahora también se combate en el borde de los pueblos, donde la supervivencia de ambas especies cuelga de un hilo. Sin embargo, en medio de este panorama sombrío, surgen destellos de esperanza. Parques nacionales como el Serengeti y la Reserva del Masai Mara han ampliado sus áreas protegidas en más de 1000 kilómetros cuadrados, creando corredores ecológicos que permiten a los animales migrar sin chocar con carreteras ni cercas. Nuevas tecnologías,
como collares GPS y cámaras con inteligencia artificial en el Parque Kruger, ayudan a predecir puntos de conflicto y reducen en un 30% los choques fatales entre leones e hienas. La batalla continúa, sí, pero la resistencia de la naturaleza se refuerza con la mano de quienes han decidido protegerla. El futuro de la sabana, y de esta guerra entre rugidos y risas, dependerá de si el hombre es capaz de convertirse en aliado, y no en enemigo, de la vida salvaje. En medio de la incertidumbre, la sabana africana también escribe capítulos de esperanza. A lo largo de las últimas décadas, diversos programas de conservación han demostrado que la coexistencia entre humanos y depredadores es posible. Uno de los más notables es el Lion Guardians, nacido en Kenia a inicios del siglo XXI. Allí, antiguos pastores masái, que antes veían al león como enemigo, se convirtieron en sus protectores. Armados no con lanzas, sino con conocimientos ancestrales y tecnología moderna como collares GPS y cámaras de monitoreo, vigilan, registran y defienden a los felinos de la amenaza humana. Los resultados son asombrosos. En 2007, en la región de Amboseli apenas quedaban 11 leones. Hoy, gracias a la alianza entre comunidades locales y científicos, superan los 200 individuos. Las muertes de leones por represalia se redujeron en un 90%, y los mismos guardianes reciben incentivos económicos por cada felino protegido. Donde antes había conflicto, hoy hay orgullo y sustento. Más allá de Kenia, esfuerzos como la Gran Muralla Verde buscan restaurar la vegetación y recuperar corredores naturales para herbívoros y depredadores. Se plantan millones de árboles en regiones erosionadas, devolviendo sombra, alimento y refugio a especies que dependen del equilibrio de la tierra. En parques como el Serengeti y el Masai Mara, la instalación de cercas eléctricas ha disminuido los ataques al ganado en un 20%, reduciendo la tensión con los pueblos vecinos. Las cifras hablan de un camino posible, con áreas protegidas en expansión, corredores biológicos que conectan hábitats fragmentados y comunidades que se benefician directamente de la conservación. El futuro puede torcerse hacia la esperanza. Los rugidos del león y la risa de la hiena todavía retumban en las noches africanas, recordándonos que la lucha continúa. Pero ahora, la pregunta ya no es solo quién reina en la sabana. La verdadera incógnita es si la humanidad será capaz de proteger este teatro salvaje para las generaciones que vienen. La sabana africana no es solo un paisaje. Es un escenario eterno donde cada rugido y cada carcajada cuentan la historia de la vida misma. Leones e hienas se enfrentan desde hace millones de años en un duelo que va más allá de la caza. Es la pugna por el equilibrio, por la supervivencia y por el dominio de un reino salvaje. Entre el oro de la hierba, el azul infinito del cielo y el polvo que se levanta con cada persecución, se escribe una sinfonía de poder, astucia y resistencia. Pero esta lucha no ocurre en soledad. Cada enfrentamiento entre felinos y carroñeros resuena en todo el ecosistema, regula las poblaciones de herbívoros, moldea la vegetación y asegura que la rueda de la vida nunca se detenga. Hoy, bajo la sombra de la crisis climática y la presión humana, este equilibrio enfrenta su mayor desafío. Sin embargo, los esfuerzos de conservación demuestran que aún es posible mantener vivo el corazón de África, donde la naturaleza sigue rugiendo con la fuerza de la eternidad. El destino de la sabana y de sus dos rivales más legendarios depende de la capacidad de los humanos para aprender de ella, que en cada rugido y en cada risa entendamos que la vida es frágil y que protegerla es también protegernos a nosotros mismos.
Si este viaje por la sabana africana te ha emocionado, suscríbete para más historias del mundo salvaje, deja tu me gusta y comentario. Acompáñanos en la próxima aventura de la naturaleza indómita.